Hay luchas que son profundas pero que no se ven. Son como batallas internas que nos pueden hacer sentir confundidos, aislados, como si cargáramos un peso emocional que es súper difícil de explicarle a los demás e incluso a uno mismo. Hoy vamos a tratar de ponerle un poco de luz a esa oscuridad. Esta es una pregunta clave para muchísima gente. Se siente como esa sensación constante de que algo no anda bien. Un dolor que como que le pone color a cada conversación, a cada decisión, a cada sentimiento, pero sin que haya una causa clara, una herida visible. Para poder entender esta herida invisible, primero tenemos que meternos en cómo se siente vivir con ella. Es una experiencia que muy a menudo deja a las personas sintiéndose desconectadas, sin entender por qué sufren como sufren. Y es que este vaivén es súper desconcertante. O sea, en un momento, la persona se siente totalmente inundada de ansiedad, de ira, de desesperación, y al siguiente, de la nada, está completamente adormecida. Es como si estuviera viendo su propia vida desde afuera, como en una película. Y claro, estos síntomas terminan afectando todo, ¿no? Las relaciones, la salud, todo. Bueno, ahora sí vamos a ponerle un nombre a esta herida invisible, porque definir el problema es el primer paso para entenderlo y eventualmente para sanarlo. Y ese paso por sí solo ya puede traer un alivio inmenso. A ver, la clave acá es prolongada y repetida. A diferencia del trauma que viene de un solo evento, el TPT complejo o TPTC nace de condiciones de estrés crónico, de un estrés que abruma y que casi siempre ocurre en etapas muy vulnerables del desarrollo. Y aquí se ve clarísima la diferencia. El TPT que la mayoría conoce, bueno, ese se asocia a un evento impactante, único, como un accidente. Pero el TPTC, ese se cocina a fuego lento, en un ambiente de amenaza constante, donde el peligro no es algo que pasa una vez, sino que es el entorno mismo. Y a pesar de lo mucho que impacta, el TPTC, la verdad se malinterpreta un montón. Y hay que dejar algo bien claro. Esto no es una debilidad de carácter, para nada. Es de hecho una respuesta completamente normal a condiciones que fueron anormales. El problema es que los síntomas se parecen mucho a los de otros trastornos. Y si a eso le sumas que no está en el manual de diagnóstico principal, bueno, es súper común que se termine con un diagnóstico equivocado. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Para entender de verdad el TPT complejo, tenemos que ir a sus raíces, que casi siempre se encuentran en las primerísimas experiencias de la vida. Todo al final se reduce al apego. Es que ese primer vínculo es la base sobre la que construimos nuestra idea de seguridad, de confianza, de cómo relacionarnos por el resto de la vida. Y claro, cuando esa base es inestable, las consecuencias duran para siempre. A ver, estos patrones de apego se van formando como respuesta a los cuidadores. Si el cuidador es seguro, se aprende a confiar. Pero si es inconsistente, se desarrolla un apego ambivalente, que lleva a una ansiedad constante. Si el cuidador es distante, se forma un apego evitativo, creando adultos que sienten que solo pueden contar consigo mismos. Y cuando el cuidador es una fuente de terror, el apego es desorganizado, que es la base más directa del TPTC. Pasemos a ver cómo se va desarrollando esto. Porque el impacto del TPC no se queda en un solo lugar, Se va extendiendo como ondas en el agua por toda la vida de una persona, afectando la mente, el cuerpo, las relaciones, todo. Podemos agrupar los síntomas en tres grandes categorías. Por un lado, la evitación, que es el intento de escapar del dolor. Luego está la intrusión, que es cuando el pasado se mete en el presente. Y finalmente, los síntomas depresivos, que nacen de esa sensación de no tener poder. Para sobrevivir, se aprenden estrategias para evitar el dolor. Esto puede ser negar que el pasado dolió o disociarse, o sea, como desconectarse de la realidad o incluso usar sustancias para adormecer lo que se siente. Son mecanismos de defensa que, con el tiempo, se vuelven dañinos. En este caso, el trauma no se queda quieto en el pasado. De repente, irrumpe en el presente. ¿Cómo? Con recuerdos súper vívidos, pesadillas o esa sensación constante de estar en alerta, como escaneando todo el tiempo por si hay una amenaza. Es agotador. Esto es el resultado de la impotencia crónica. Cuando por mucho tiempo no hay forma de cambiar una situación que te amenaza, lo que surge es desesperanza y una vergüenza profundísima. Esa creencia distorsionada de que uno es malo o que tiene algo defectuoso. Y las consecuencias de esto son gravísimas. Miren, hay un estudio histórico, el estudio ACE, y lo que encontró es tremendo. Los adultos que pasaron por 4 o más experiencias adversas en su infancia tienen 12 veces más probabilidades de intentar quitarse la vida. No el doble,
no el triple, 12 veces más. Es una cifra que te deja helado. Y estas consecuencias se notan no solo en el riesgo, sino en cómo se siente el cuerpo en el día a día. Esta metáfora es perfecta para describir esa realidad fisiológica. El cuerpo está constantemente alternando entre un estado de alerta máxima, que es el acelerador, y un estado de colapso o desconexión, que es el freno. Es como vivir en una emergencia interna constante. Pero aquí es justo donde la historia cambia. Porque a pesar de lo profunda que es la herida, sí hay un camino para recuperarse. Esta parte tiene que ver con la esperanza, con las soluciones. Esta frase es fundamental. La sanación no se trata de arreglar algo que está mal. Se trata de ofrecer el cuidado, la compasión y el apoyo que siempre se necesitaron y que no estuvieron. Esto desmonta por completo el estigma y la vergüenza. Y aquí está el punto clave. Si la herida se causó dentro de una relación, la sanación también tiene que ocurrir en una. Una relación segura, compasiva, como la que se puede tener con un terapeuta, es la que puede poco a poco reparar el daño que causaron otras personas. La recuperación no es un camino al azar, sigue un mapa bastante claro. Primero se construye seguridad en el presente, después se procesa el pasado de una forma segura, y finalmente se reconecta con uno mismo y con el mundo, pero ya desde un lugar de más fortaleza. Al final de todo, la meta de sanar es la libertad. La libertad de no estar reaccionando todo el tiempo desde las heridas del pasado, sino de poder elegir conscientemente cómo vivir el presente y cómo construir el futuro. Y es súper importante verlo no como una cura que tiene un punto final, sino como un viaje continuo, un proceso de crecimiento que, sí, a veces es doloroso, pero que es profundamente gratificante y te da mucho poder. Y cerramos con esta idea. Quizás el verdadero poder no está en borrar las cicatrices, sino en integrarlas a nuestra historia, en permitir que esa historia nos ayude a construir una vida que no esté limitada por ellas, sino que esté enriquecida por la resiliencia que se ganó en el camino.